Peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Tengo el gusto de poder seguir aprendiendo, y la audiencia también, con un colega de un país que quiero mucho, que es Tofi Sazón, de México. Bienvenido. En realidad es Tofi Sazón Amuy. Amuy, sí. Amuy, sí. Bueno, bienvenido, Tofi, nuevamente, porque como decíamos recién, tuvo mucha repercusión en el programa que estuviste, hasta incluso se comunicó con vos gente para poder hacer los seminarios, los talleres. En el otro programa, Tofi hablaba de cómo abordamos las adicciones, y hoy nos va a hablar un poco cuáles son las causas de las adicciones y las consecuencias. Pero antes te voy a presentar. Tofi es psicoanalista titular de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Se formó como psicoanalista en el Instituto Ramón Panes de la Asociación Mexicana, psicoterapia general por el Centro de Estudios de Posgrado de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Hizo la especialidad en adicciones por el Centro de Estudios Superiores Monteferri. Licenciado en Psicología Conductual Social, Universidad de las Américas, Distrito Federal, México. Exdirector clínico del Centro de Integración para Adictos y Familiares, Monte Fénix, docente. 15 años como docente y de supervisión en la especialidad de adicciones en el Centro de Estudios Superiores Monte Fénix. Docente y supervisor de la maestría en adicciones en la Universidad Hebraica y docente y supervisor de la maestría en adicciones del Centro de Estudios Superiores Monte Fénix. Docente en la licenciatura en Psicología de la Universidad Iberoamericana. Bueno, como ven, una de las áreas que él se ha especializado y que es una situación tan problemática en este momento en el planeta, tiene que ver un poco con las adicciones, donde docentes, padres, terapeutas, a veces es muy difícil trabajar con la familia y con los chicos. Entonces un poco me pareció, porque como para darte la entrada, ¿qué significan las adicciones? ¿Qué es ser adicto? ¿Y qué significan las adicciones con las drogas? Bueno, cuando hablamos de una adicción, fíjate que etimológicamente es interesante conocer la etimología de la palabra adicción. Adicción quiere decir no comunicación. Hay algo en donde podemos pensar que aquel que tiene un problema de adicción tiene también un problema para comunicar. Que si lo pensamos un poco más desde nuestra óptica psicoanalítica, podríamos pensar en una problemática para simbolizar. Pero bueno, hay muchas problemáticas de la simbolización y la adicción sería solamente una de ellas. Hablamos de una persona que tiene una adicción cuando esta persona sufre por su manera de beber o sufre por su manera de consumir alguna otra sustancia. Hablamos de una adicción cuando la persona pierde el control de lo que consume y de lo que hace una vez que consume. O sea, no es solamente perder el control de la cantidad, sino también perder el control de lo que hace la persona en intoxicación. Que pueden ser, esta pérdida de control en la conducta puede ser desde cometer indiscreciones, revelar secretos que no se deberían de revelar, hasta conductas muy agresivas, ¿no? Puede ser desde hablar cosas, que es perder el control de lo que dices, pero también puede ser perder el control de los impulsos sexuales, de los impulsos agresivos. Y se dice que una persona tiene un problema de adicción principalmente cuando hay una pérdida de control. Es muy difícil pensar en una adicción sin que haya pérdida de control. Hay mucho más síntomas. Para hablar de una adicción también tenemos que ver y tiene que estar presente la tolerancia, que es el deseo de consumir, la frecuencia, el aumento en la frecuencia y en la cantidad que se consume cada vez más.
la persona necesita más cantidad y consumir de forma más frecuente para obtener el mismo efecto. Pero además vos dijiste algo muy importante, que se dan todos los adictos. Que esto es importante recalcarlo, ¿no? Para la audiencia, que es la falta de tolerancia a la frustración. No hay nada que lo calme. En un primer momento lo calma. Sea un atracón de comida, sea ir a jugar con esa cosa mágica que ahora vas a explicar, que es lo que se deposita en el objeto que consume la persona. Y de alguna manera, también otra cosa que dijiste es cuando no solo pierde el control de lo que consume, a lo que es adicto, sino después de lo que hace. O sea, donde muchas veces no se acuerda. Y donde hay adicciones, tanto en el juego como una vez una psicóloga me dice, ¿sirve para adictos al amor? O sea, desconociendo justamente las características de todas las adicciones. El tema es después que vamos a precisar qué significan las drogas, ¿no? Y en el alcohol. Claro. Cuando hablamos de alcohol y drogas, estamos hablando de una sustancia que altera el estado de conciencia. Y no te puedo decir que no existen otras adicciones, claro que existen otras, incluso reconocidas por la Organización Mundial de la Salud. Me parece que está la adicción al juego, la adicción a la comida, creo que al ejercicio. Hay 3 o 4 adicciones a conductas, pero cuando hablamos de adicciones, normalmente lo que nos viene a la mente es hablar de sustancias que alteran el estado de conciencia. Y lo que se puede como englobar en una adicción es aquella pérdida de control al ingerir sustancias que alteran el estado de conciencia, que en realidad el cuerpo no tendría por qué reaccionar de una buena manera o metabolizarlas. El cuerpo no está diseñado, no está preparado para ingerir este tipo de sustancias, y tan es así que el cuerpo, cuando recibe una cantidad importante de alcohol, lo interpreta como un veneno, y cuando consumimos un veneno y el cuerpo se da cuenta, el estómago se comprime y devolvemos. Eso pasa cuando hay una cantidad importante de alcohol, el cuerpo lo interpreta como un peligro. Sin embargo, algunas personas se ha visto que no solamente no se emborrachan, no tienen algún efecto, sino que tienen algo que los hace querer consumir más. Una persona que consume un vaso de agua, se te quita la sed y no quieres más. Bueno, al rato vas a querer más, pero en el momento no, hay saciedad. Y en la adicción esto no pasa. En la adicción, entre más se consume, más se quiere, más se desea, y por lo tanto más pierdes el control, tanto de lo que tomas como de lo que haces. Pero también es importante, hay muchas definiciones de adicción. La Organización Mundial de la Salud tiene alguna que explica esto de que la enfermedad es crónica, progresiva, mortal o fatal y todo esto, pero de repente hay otros autores que hacen aportaciones personales, y algunas personas también dicen que se es adicto cuando dejas de tener placer en otra cosa que no sea el consumo. Digamos, la nocividad también se puede medir de qué forma dejas de tener placer en otras actividades o en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, gente que se convierte o que se hace adicta a una sustancia y deja de disfrutar el deporte, o deja de disfrutar el cine, el teatro, el trabajo, y cada vez más en la adicción lo único que deseas y que disfrutas es el consumo. Esto ayuda a que, bueno, ya hablaba de la tolerancia al aumento de la cantidad y la frecuencia, pero otro de los síntomas es el síndrome de supresión. Y el síndrome de supresión es la reacción corporal cuando se suspende el consumo. Cuando hay una adicción, es muy frecuente que podemos ver que hay una reacción del cuerpo cuando le quitas la sustancia. Y es interesante esto del síndrome de supresión, porque el síndrome de supresión normalmente va a ser todos aquellos síntomas opuestos a los que se tienen en la intoxicación. Por ejemplo, si en el consumo de cocaína yo me siento seguro, con una autoestima alta, me siento poderoso, me siento empoderado, siento que puedo entrar a un lugar y la gente me ve y me admira, me siento incluso eufórico, nosotros podemos decir maníaco.
brincando, alegre. ¿Qué voy a tener en el síndrome de supresión? Exactamente lo opuesto. Me voy a sentir sin poder, o sea, me voy a sentir deprimido, me voy a sentir débil, me voy a sentir miserable, me voy a sentir mal. Incluso lo opuesto a sentirme seguro de mí mismo sería un poco quizás sentirme paranoico, ¿no? Entonces, ahí está toda esta sensación de inseguridad que podemos llegar a sentir, toda esta suspicacia que se siente en la supresión. Si yo consumo heroína, que me da un placer importante a nivel corporal, que me relaja los músculos, que me hace sentir que estoy flotando, ¿qué voy a sentir en el síndrome de supresión? Lo opuesto, rigidez muscular, todos los huesos, todos los músculos voy a sentir que no los puedo flexibilizar, los párpados duros, parpadear puede ser doloroso. Siempre en el síndrome de supresión vamos a encontrar el opuesto a lo que nos da la sustancia en estado de intoxicación. O sea, todo aquel beneficio o placer que nos puede dar una sustancia cuando estamos consumiendo, en la supresión nos las va a voltear, nos las va a cobrar. Y los dos síntomas médicos más importantes que vamos a encontrar para diagnosticar adicción va a ser justamente tanto la tolerancia como la supresión. Sin embargo, tenemos otros síntomas que los podríamos pensar como síntomas un poco más psicológicos, aunque en el DSM también están incluidos. Son, número 1, son 6 síntomas en total, 2 médicos y 4 psicológicos, podríamos decir. El primero de los psicológicos y el que es más importante es justo la pérdida de control. Es difícil hacer un diagnóstico de alguien adicto que no tenga pérdida de control. Algunas personas, pero es muy extraño, lo menciono, pero es muy extraño, no pierden el control de lo que consumen y no pierden el control de lo que hacen, y también son alcohólicas, como por ejemplo, gente que consume a lo mejor una copa diaria y no pierde el control, pero si le quitas la sustancia, tiene una reacción durísima. Están tan habituados a tomar una copa de alcohol diaria que cuando se las quitas, el síndrome de supresión es demasiado fuerte. Pero normalmente lo que vemos como el síntoma más importante es la pérdida de control, y esa es la forma en que el paciente se tiene que autodiagnosticar también. O sea, cuando él dice, ¿soy adicto o no soy adicto? Lo que él tiene que valorar de una forma muy honesta, de una forma muy clara, es si tiene una sensación, que esto es algo subjetivo, de perder el control. Porque yo como psicólogo, como psicoanalista, su esposa, sus hijos, sus hermanos, sus padres, le pueden decir, mira cómo pierdes el control. Pero al final, lo que necesitamos para que el paciente se dé cuenta de lo que le pasa es un autodiagnóstico y que él diga, tengo una sensación de perder el control. Ese es el elemento diagnóstico más importante. Pero también vemos que hay un nivel importante de obsesión, el segundo de los psicológicos, es estar pensando en torno al alcohol constantemente. ¿Cuándo voy a tomar? ¿Alcanzar el alcohol o no? Estoy en la fiesta, se va a acabar, sobra una, si puedo controlarlo, no puedo controlarlo. Al fin que no soy alcohólico, hace 4 años me tomé 2 copas en la boda de mi primo y no me emborraché, entonces no soy. Todos estos pensamientos en torno a soy alcohólico o no soy alcohólico, quiero consumir o no quiero consumir, ¿cuándo va a haber alcohol? Son parte de la obsesión. Y que es algo crónico, cada vez se empieza a convertir en el centro de la vida de la persona. Entre más pasa el tiempo de una adicción, más central se convierte en su vida, más su vida gira alrededor de esos momentos de consumo. El tercero de los síntomas, cuando hablamos de una adicción y me preguntas el significado, te digo, el tercero de los síntomas es el consumo a pesar de las consecuencias negativas. Normalmente lo que esperaríamos cuando hay salud mental es que si metes la mano al sartén caliente, la quitas porque te quemaste, ¿no? Y dices, ya me quemé. Y aquí en la adicción esto parece que no sucede así. En la adicción la persona mete la mano, se quema y dice, el comal estaba muy caliente. Mi esposa puso mal el comal. Es que hace mucho frío afuera. Es que yo no me di cuenta, pero no lo vuelve a hacer. No retira la mano. Siempre va a encontrar un pretexto para no asumir que el comal está caliente y que él se quema cuando lo toma. No adquiere responsabilidad de esto y por lo tanto va a seguir consumiendo a pesar de que se quema. Puede haber accidentes, lo pueden correr del trabajo, lo pueden querer que sus hijos decir ya, por favor, salte de la casa,
o sus padres, que es lo correr de la casa, pero es como si las experiencias negativas no te frenan. Normalmente esperaríamos que una experiencia negativa te ponga un dique y digas, ya no lo vuelvo a hacer. No, y a veces llegan a situaciones de muerte como única manera inconsciente de que lo registren. Me hiciste recordar al hijo de una consulta que me dice, mi hijo es adicto, pero no siempre. A ver, a veces cuando consume se destruye, queda hecho pilota, muy mal, pero no sé cómo ayudarlo, ¿no? Me dice la madre. Por supuesto que el chico se niega a hacer terapia, ¿no? Donde hay una ausencia siempre la hubo del padre y una madre poco efectiva. Entonces es el único varón de 4 hermanos que son todas mujeres y tiene ya 30 años. Entonces es evidente que no hace un año que consume, pero lo que tú dices le hace mal, pero igual lo hace. Claro, pero muchas veces nosotros lo vemos con muchas conductas. No sé si te acuerdas de un artículo de Freud, repetir, recordar y elaborar, ¿no? ¿Por qué repetimos? O sea, en esto hay una causa de adicción de la sustancia, lo que tú explicabas, y también la parte emocional. Claro, claro. Y bueno, el cuarto de estos síntomas psicológicos es la negación. Esto es lo que hace sumamente complejo todo esto. Porque cuando alguien asume que tiene este problema, inmediatamente la negación vuelve a salir. Y podemos ver una persona que lo asume, que lo entiende y que pide ayuda, y al día siguiente dice, no, no soy adicto. Encontramos esta distorsión del pensamiento, porque es una distorsión del pensamiento, donde vemos que es muy frecuente que la persona con adicción minimice la cantidad que consume y minimice las consecuencias. Minimiza el uso y las consecuencias, se dice. Justamente en adicciones, cuando hablamos de hacer conciencia de enfermedad, lo que tratamos de hacer es que la persona se dé cuenta del daño que le causa la sustancia. Porque la negación no le permite darse cuenta que el sufrimiento que tiene en la vida es causado en gran medida por su conducta compulsiva al consumir. Cuando hablamos en adicciones a hacer conciencia de enfermedad, justamente nos referimos a esto. Nos referimos a la necesidad que tenemos de que el paciente se dé cuenta que mientras siga consumiendo de la forma en que lo hace, su vida no va a poder volver a estar bajo su control, que ha perdido el control y que necesita suspender el consumo. En la gran mayoría de las veces es de forma completa, si no es que en todas, tiene que suspender el consumo para volver a tener el control de su vida, por ejemplo, ¿no? Y cuando sucede eso, que es en la mayoría, la negación y la desmentida del problema, ¿cómo lo abordas? ¿Depende de la edad del paciente? Si Claro. son jóvenes con los padres o chicos, y si son adultos con ellos, bueno. Depende, claro que depende de la edad del paciente, pero en las clínicas de adicciones, normalmente la estrategia que más se utiliza o la técnica que más se utiliza, la herramienta, es la confrontación. En una clínica de adicciones a los pacientes se les confronta con su conducta y con las consecuencias de forma muy, muy concreta y muy tangible. Normalmente, por ejemplo, a la familia se le pide que explique y que nombre cuáles han sido las consecuencias del consumo del padre, por ejemplo. Y después al paciente se le confronta con las consecuencias que su familia ha mencionado, ¿no? Hay quienes le llaman terapia de realidad. Realmente la terapia de realidad no es toda una técnica, no hay mucho atrás, pero es como una confrontación muy directa de decir, a ver, tienes que ver que esto es color verde, ¿no? Y que la taza es blanca y que aquí estamos hablando del color verde. ¿Lo ves o no lo ves? En México no lo he visto, pero en Estados Unidos sé que piden mucho en las clínicas, por ejemplo, que dibujen a los hijos, les piden que dibujen el consumo de sustancia de sus padres, ¿no? Entonces, hay niños que dibujan a su papá dentro de una botella de alcohol,
Y entonces van con ese dibujo y se le confronta, ¿no? Y dice, mira, este dibujo hizo tu hijo. ¿Tú de verdad crees que esto no lo está afectando a él? Esto ha sido muy criticado, Susana, porque algunos piensan que estas técnicas son técnicas como de causar culpa, ¿no? Y que no debemos de buscar que el paciente se recupere a través de la culpa, sino que se recupere a través de un reencuentro con sus propios valores. Y esto es cierto. También encontramos muchas clínicas que lo tratan de hacer a través de la culpa, pero nosotros tenemos que intentar hacer que esto sea una culpa reparatoria y no una culpa persecutoria. Si pensáramos un poco en Klein, habría que hacer que la culpa persecutoria no hace que se integre al objeto, la droga está vista como algo totalmente bueno, como algo totalmente malo, y lo que buscaríamos es que se integre al objeto para pasar de una culpa persecutoria a una culpa reparatoria que lo impulse a mejorar. Y habría que tener cuidado en este tipo de técnicas en no fomentar una culpa persecutoria, ¿no? Ese es como el arte de la psicoterapia y el arte de las técnicas de nosotros, ¿no? No sí, yo creo que la persona se sienta responsable sin que sea una culpa persecutoria donde el paciente empeore, ¿no? Lo que ocurre es que me parece que para ese tipo de técnicas, como cuando hacemos psicodrama, tenemos que estar preparados también analíticamente. Porque el tema es que todas esas técnicas las están haciendo a veces en las clínicas gente que no está preparada. Es como hacer los talleres, digamos, de teatro, de biodanza y de constelaciones, y donde la gente se mueve en cosas, pero no está preparado. Si uno lo enfrenta a la persona, uno tiene que tener herramientas para poder contenerlo. Eso es como cuando uno se mete, cuando uno ha trabajado en psicosis, ¿no es cierto? Y no solo en psicosis, en la parte escindida de todos los pacientes, yo digo que uno se mete en la locura y poder salir, pero es uno el que tiene que saber cómo abordar. Entonces, si la persona se angustia o se pone más violenta, tenemos que tener las herramientas. Y yo creo que eso, si la persona no tiene una preparación, no puede. Puede correr peligros, ¿no? Por supuesto. La formación y la formación ética y la preparación, aunque hagamos estrategias que parecen muy sencillas y que parecen muy fáciles, tenemos que tener todo un background de experiencia, por decirlo así, y de conocimiento del psiquismo. No solamente, aunque trabajemos con la conducta, tenemos que tomar en cuenta lo psíquico, ¿no? Aunque hagamos una estrategia cognitivo-conductual o una estrategia de otro tipo, es importante que tengamos como background todo el conocimiento del psiquismo. Para mí sí. Y, por ejemplo, cuando vos decías que uno de los efectos y también de las señales que las familias pueden tener en cuenta y la misma persona es el descontrol. ¿Cuáles son los efectos de las drogas que prevalecen más o que se ven con más frecuencia? Como la cocaína, la marihuana. Bueno, hay muchas formas de clasificar las drogas. Hay muchas formas de clasificarlas. Las podemos clasificar como drogas legales y como drogas ilegales, pero si las pensamos como... Si hacemos una clasificación de los efectos que tienen las sustancias, lo que vamos a encontrar es que tenemos drogas depresoras, y ahí nos vamos a encontrar el alcohol y muchos medicamentos, drogas estimulantes como son la cocaína y las tachas y metanfetaminas y todas las sustancias que estimulan el sistema nervioso central. Tenemos drogas ansiolíticas que están utilizadas principalmente para bajar la ansiedad, que casi todas estas sustancias son legales y muchas de estas son sustancias que recetadas, ¿no? Sí, pero además cada vez la gente lo usa, se automedica y es como que no puedo dormir, me siento mal y tomo, ¿no? Los medicamentos psiquiátricos, la verdad es que son muy nobles. Hay un avance en los medicamentos psiquiátricos increíble, siempre y cuando estén bien indicados y el paciente
siga las instrucciones correctamente. Pero cuando los pacientes empiezan a alterar las dosis, empiezan a subir las dosis, ahí es... Y es un problema, pero también es entendible por parte de los pacientes, porque los ansiolíticos son sustancias muy efectivas para bajar la ansiedad. Entonces, el paciente tiene ansiedad, se baja se toma lo que se tiene que tomar, le cae perfecto, pero la tolerancia hace que a los 3 meses a lo mejor esta dosis ya no le surte efecto. Y la ansiedad puede ser tan alta que él mismo diga un poco más de gotitas, un poco más de medicamento. Y es muy fácil que los pacientes, al tener un efecto tan importante, los ansiolíticos para los ataques de pánico son maravillosos, pero son de mucho riesgo por lo mismo. Y digo son maravillosos porque a lo que me refiero es a que tienen un efecto muy rápido. Hay veces que en 1 minuto la persona, de estar en un ataque de pánico, se contiene y se calma. Son muy efectivos, pero entre más efectivos son, entre más rápido hace una sustancia su efecto, más adictiva es. El potencial adictivo se puede pensar entre más rápido hace el efecto la sustancia, más adictivo es. Por lo tanto, la cocaína fumada hace efecto más rápido que la cocaína inhalada. Es más adictiva fumada que inhalada. Lo que pasa es que es difícil ver a alguien que haya consumido primero cocaína fumada y después inhalada. Normalmente es al revés. Se comienza inhalando la cocaína y luego se fuma. Pero entre más rápido es el efecto, más adictivo es. Entonces, no es que esté yo en contra de los medicamentos para nada, sino que hay que tener muy claro qué medicamento se le da a qué persona. Porque también dentro de la clínica de adicciones tratamos de evitar dar medicamentos adictivos a alguien, aunque no sea adicto a los sedantes. Si alguien es adicto al alcohol, tratamos de evitar darle un medicamento adictivo. Tratamos de no dar ansiolíticos. Bueno, también tenemos los medicamentos hipnóticos, que son los inductores del sueño. Y por otro lado tenemos los cannabiloides, ¿no? Que la marihuana, digamos que tiene una clasificación que se cuece aparte. Algunas personas, algunas clasificaciones he visto que la marihuana la meten como una droga depresora, incluso hay por ahí alguna clasificación que la catalogan como alucinógena porque a algunas personas les puede llegar a hacer alucinar, pero hoy por hoy creo que lo más actual es pensar a la marihuana como una sustancia que se cuece aparte, ¿no? Que tiene su propio lugar, porque la experiencia con la marihuana es demasiado subjetiva y es un poco difícil categorizarla como un depresor o como un estimulante. Pero esas son las principales clasificaciones de drogas que tenemos. Las consecuencias de cada droga, todas van a alterar el sistema nervioso central y una de las consecuencias más importantes de las sustancias psicoactivas es que generan adicción. No es lo único, pero también generan adicción. Y cada una de las drogas que se utilizan van a tener diferentes consecuencias a nivel orgánico, a nivel fisiológico y por supuesto también a nivel psicológico. Sí, una de las cosas que nosotros estamos tratando de que no se haga, pero es muy difícil, tanto el Fórum de Argentina como el Fórum de España, el tema de la medicalización en los niños, que frente a un síntoma ya enseguida se los medica. Entonces el tema es tanto en TGD, en Asperger, y donde la causa es emocional, pero bueno, los padres se sienten que ya está, ¿no?, con el certificado de discapacidad, pero lo más grave son los efectos después de esas medicaciones. Ayer también salió un artículo cuando los chicos muy chiquitos, de 5 o 6 años, quieren cambiarse de sexo y entonces les dan todos tratamientos hormonales, los efectos terribles que son para el desarrollo físico, nervioso, psíquico, ¿no? Por eso me parece importante lo que tú dices, cuáles son los efectos, que todos traen dependencia, pero además de eso, trastornos, ¿no? En distintos niveles. Muchísimo, mira, aquí hay una cosa, lo que pasa es que toda la gente, si consumimos cocaína, vamos a sentir algo muy parecido. Todos vamos a sentir, es un estimulante y todos vamos a sentir euforia, todos vamos a sentir un poco de manía, vamos a sentir mucha energía, vamos a estar muy contentos.
porque la sustancia en sí tiene un efecto similar en todos los cuerpos. Sin embargo, cada uno de nosotros tiene una historia previa. Probablemente con la cocaína tenemos una historia previa, pero también tenemos una historia contada, un discurso con la cocaína. Entonces, no es lo mismo cuál va a ser mi experiencia con la cocaína si mi papá usaba cocaína cuando yo tenía 4 años y lo veía yo que usaba cocaína y golpeaba a mis hermanos. No es lo mismo que si mi papá, cuando yo tenía 12 años, usaba cocaína y entró a un centro de recuperación y se rehabilitó, o si cuando tenía 7 se suicidó por consumo de cocaína. Pues mi historia previa con la cocaína, ya sea con mis consumos o con los de mis antecedentes o con mi historia o mi discurso en relación a la cocaína, también va a matizar la experiencia que tienes con la droga. Pues tenemos que pensar en 2 niveles, en el nivel común, en lo que le hace la sustancia a toda la gente, pero también en el nivel específico. En el nivel específico ya estamos hablando de la subjetividad, de la de lo singular que hay en cada uno. Exactamente, de lo singular que tiene la experiencia con la droga en cada persona. Y esta experiencia va a estar, insisto, matizada por la historia que cada uno tiene con el consumo de sustancias. Sí, además, por ejemplo, lo que nosotros me hiciste recordar, la mamá de una paciente que a los 10 años muere su madre, la mata un sobrino. Y entonces ella, que tenía una relación muy simbiótica con su hija, cuando muere la madre, ella empieza a ser alcohólica a los 10 años. Uh-huh. No, perdón. Cuando su hija tenía 10 años, sus 2 nenas, una de 10 y otra de 4. Bueno, en este momento es una crónica, ¿no? Pero bueno, realmente, digamos, cómo lo que se murió se quedó con el objeto muerto, ¿no? Por eso es importante lo que tú dices, porque las hijas consumen un poco de alcohol, nunca, según ellas, al grado de descontrol, ¿no? Tienen, según ellas, a una conozco yo, la salida social, ¿no? Pero, digamos, del alcohol. Pero la madre, que en este momento tiene 60 años, ha estado internada y todo, pero bueno, nada de tomarse una botella de vodka por día y otras cosas, ¿no? Imagínate los años que hace. Claro. Entonces es irrecuperable, ¿no? Por supuesto. El tema es cómo eso influye en la identificación de los hijos, ¿sí? Porque obviamente como humano pudo estar, ¿no? No olvidemos, Susana, que no hay una sola causa para el consumo de sustancias. Que el que una persona tenga una adicción es algo multicausal, ¿no? No encontramos una sola causa. Siempre hay factores emocionales, factores psicológicos, factores socioeconómicos, el contexto en el cual está la persona, factores familiares, y también sabemos que hay varias investigaciones que hablan de una predisposición genética para contraer alcoholismo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que tener una postura no determinista, no unicausal, sino una postura de apertura para entenderlo, porque eso hace que nuestra técnica entonces sea multidisciplinaria. Si tenemos... Es que no hay otra forma, nunca es un solo factor. Y también es importante, esto me hace pensar en lo que venimos hablando, bueno, en el trabajo interdisciplinario entre los profesionales. Porque vos cuando trabajás en la clínica es importante tanto el nutricionista, el médico clínico, la enfermera, todo, no solamente el psicólogo, ¿no? Entonces, necesitamos la visión sistémica, entender a la familia, todo, claro. ¿Cómo se interviene en momentos de crisis de los adictos? Que es algo que te preguntan mucho los padres, las esposas, los esposos, los hijos. Porque en ese momento la persona no es consciente de cómo está en los momentos de crisis. Nosotros tuvimos acá,
tenemos. En la Argentina hay una ley de salud mental que no lo podés internar. Entonces ha traído muchos problemas, porque lógicamente en un momento así, uno de los últimos así más conocidos, un cantante que quiso acuchillar a un policía. Entonces el policía tuvo problemas, la mamá pide a gritos que se cambie la ley de salud mental, él es el cantante Llano, muy conocido, pero bueno, el tema es que ha pasado muchísimo porque no se puede internar por la ley de salud mental. Entonces muchos padres te dicen, ¿qué hago en los momentos? ¿Cómo se interviene en esos momentos? ¿Cómo hacen ustedes? Ana, la verdad es que no solamente creo que en Argentina, en la gran mayoría de los países no se puede internar en contra de la voluntad de la persona. Y casi en todos los países que yo conozco puedes internar a alguien solamente cuando demuestras que tuvo un intento de suicidio, que su vida está en peligro o la de alguien más, y tienes muy pocos días de internamiento involuntario. Realmente la ley no te permite internar a alguien en contra de su voluntad, pero tampoco las clínicas. La gran mayoría de las clínicas, para que te reciban un paciente, el paciente tiene que aceptar el internamiento, tiene que ir voluntariamente. Pocas son las clínicas efectivas que no tienen esta restricción. Y es porque es muy difícil hacer un tratamiento con alguien que no tiene ni la más mínima conciencia de enfermedad. Existen algunas estrategias que se les llama justamente intervención en crisis, donde la familia es preparada, donde la familia es apoyada y asesorada acerca de cómo abordar la problemática con su familiar para que el familiar acepte el tratamiento. Es una especie de estrategia de intervención familiar para convencer al paciente que acepte la ayuda. Pero es muy complicado tratar a un paciente que no tiene conciencia. Aunque nuestro trabajo es justamente hacer conciencia de enfermedad, es muy difícil cuando el paciente no tiene ni siquiera el ruido de decir, esto me está afectando en la vida. Y prácticamente no hay un buen resultado cuando la persona no tiene conciencia de querer mejorar. Nosotros tendríamos que tener, como adictólogos, por decirlo así, tendríamos que tener una estrategia para todas estas familias que hablan desesperadas, pero la verdad es que no las tenemos. Aún no tenemos estrategias efectivas, probadas. Tenemos que ir viendo en cada caso qué nos puede funcionar y cómo abordarlo en cada caso. No tenemos una sola estrategia que funcione para toda la gente y además muchas de estas veces no funciona. Casi siempre nos tenemos que esperar a que la persona pida ayuda y se dé cuenta que está en un problema. Claro que el hecho de estar en un contexto familiar y amigos que te hacen abrir los ojos y que te hacen decir, mira lo que te está pasando, mira lo que estás haciendo, ayuda. Sobre todo cuando la gente con la que estás conectado afectivamente te intenta ayudar. Eso, claro que ayuda y hace que empieces a hacer un poco de conciencia. Pero se necesita ese deseo por parte del paciente, aunque sea muy chiquito, y esa noción de algo está mal en mi vida y lo tengo que corregir. Bueno, yo creo que en los casos así más graves, como ha pasado con gente incluso que ha estado en la cárcel, a veces enfrentar que no puede ver el chico o que el chico no quiere ver más al papá, sí, eso lo ayuda a tomar conciencia. A veces sí. Esas situaciones, ¿no? Pero vuelvo a decir lo que dijimos antes, tiene que estar muy preparado el terapeuta también. Porque claro, mira, yo siempre digo, Susana, que con adicciones lo que hagamos es un arma de doble filo. Y no le sirve todo a todos. Hay gente que ponerle límites. Al adolescente que le pones límites y le dices, si no te saco de la casa, y lo sacan de la casa, a algunos les funciona y a otros no. A algunos es algo que los impulsa y los hace abrir los ojos, y a otros es algo que los hace drogarse más, irse a un lugar donde se drogan más todavía. Siempre en adicciones, cualquier cosa que hagamos es un arma de doble filo. Internar a un paciente, intervenir un paciente. Entonces tenemos que ir con mucho cuidado y con mucha, ¿cómo se dice? Con mucha reflexión y mucha sensibilidad para ir tomando decisiones sobre el camino y no hacer terapias manualizadas, ¿no? Donde dices paso 1, paso 2, paso 3, sino más bien tenemos que tener esa sensibilidad
para ir tomando decisiones conforme van pasando los días y conforme vamos viendo cómo va la conciencia de enfermedad, ¿no? Sí, vos dijiste algo también, el paciente, a pesar de que consume, tiene algunos momentos que están mejor, pero también percibe, me parece a mí, a veces no lo puede hacer porque totalmente está descontrolado y tomado por la droga, pero cuando está un poco mejor, también percibe cuando el otro de verdad lo quiere ayudar. Muchas veces pasa que no quieren hacer terapia porque siempre se sintieron el loco de la familia, cuando en realidad puede ser un emergente. Entonces, cuando uno invita a toda la familia, es un poco distinto. El paciente no se siente, si bien es el que más necesita, a lo mejor en ese momento, pero no se siente tan excluido y tan marcado, ¿no? Porque hay muchos factores para que alguien sea adicto, como dijiste, es cierto, ¿no? Claro. ¿Cómo trabajás o cómo abordás desde la clínica a la familia los adictos? ¿Cómo haces? Bueno, si quieres contar algún caso, alguna experiencia, no sé. La verdad es que yo no trato a las familias. Yo no tengo la formación como terapeuta familiar. Yo siempre me he dedicado al tratamiento de los pacientes en individual y cuando hay necesidad, que es en muchas ocasiones, de que el paciente también tenga una terapia familiar, lo remito con alguien más. Yo trabajo en lo individual y las familias trabajan con otro terapeuta. No tengo esa formación, pero lo que es importante es, aunque yo no hago la intervención sistémica, hay que tener en la mente la importancia que tiene la familia en la recuperación del paciente. En las clínicas, la gran mayoría de las clínicas que trabajan con pacientes con problemas de adicción o con problemas con problemas de sustancias, hacen un abordaje sistémico y hacen un abordaje familiar. Incluyen a la familia, analizan qué ganancias secundarias tiene la familia del consumo para tratar de hacerlas conscientes y evitarlas. Se tratan de dar cuenta cuáles son las conductas facilitadoras por parte de la familia para que consuma, o también cuáles son aquellas actitudes o posturas de la familia que pueden interferir en la recuperación del paciente, ¿no? Para que cuando el paciente se integre de nuevo a la familia en el momento en que está internado y sale de la clínica, pues tenga una mejor comunicación y no tengamos todos estos obstáculos, ¿no? Pero yo en lo personal no trabajo con las familias. No sé bueno, si trabajas con adolescentes. ¿Yo? Sí, he trabajado con adolescentes. A mí, más que el trabajo directo con adolescentes, me gusta el trabajo de escuela para padres con padres de adolescentes. Y es muy atractivo, es muy interesante porque los adolescentes tienen un potencial de cambio enorme y tienen una capacidad de revertir el dolor que tienen y las patologías que tienen o las enfermedades que tienen en cosas creativas que es apasionante, ¿no? Y es muy necesario también. Pero me gusta mucho el abordaje de escuela para padres y trabajo mucho con padres en cursos, talleres, justamente para que entiendan de mejor manera el funcionamiento adolescente. A mí me parece muy importante, y vamos terminando el programa, ya estarás el año próximo, pero que puedas comentar esto que estás haciendo. Yo he tenido escuela para padres hace muchos años, para mí es fundamental, porque justamente se puede prevenir, se puede abordar, y donde los chicos se sienten escuchados también. Claro. Nosotros tenemos un psicoanalista que fue muy importante, a lo mejor lo conocés, Badaraco, que justamente él comenzó con la escuela para padres, y bueno, y realmente somos algunos que trabajamos así, y es maravilloso. Pero cuéntanos tu experiencia, y te dejo el cierre del programa, ¿sí? Sí. Un segundo, antes de que cierres el programa y comentes tu experiencia,
quiero anunciar el próximo programa. Vamos a tener a un investigador de historia, de lo social, pintor, dibujante, que es Leonardo Elvira, con una exposición que se está haciendo en este momento en Madrid, Leer el sueño. Bueno, te escuchamos, Tofi. ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, la verdad es que yo durante mucho tiempo, muchos años de mi formación y de mi trabajo profesional, no me dediqué para nada a la prevención. Yo pertenecía a aquellos que decían que la prevención era imposible, que nada más era un gastadero de dinero de los gobiernos y que no era efectivo. Cada vez teníamos más adictos y más campañas de prevención. Sin embargo, después tuve la oportunidad de conocer más adelante en mi formación, con más profundidad, la teoría del apego. Y cuando conocí la teoría del apego, entonces me di cuenta que claro que había formas de hacer prevención y que claro que la escuela para padres es una forma de hacer prevención. Y desde entonces he dado algunos cursos y algunos talleres para padres sobre el proceso adolescente, más que sobre adicciones como tal, que muchas veces también me lo piden, pero es sobre conocer el proceso adolescente. En la medida en que los padres entienden lo que le está pasando a sus hijos, se toman las cosas de forma menos personal, ¿no? Se sienten menos agredidos, se sienten menos ofendidos, entienden por qué los hijos tienen esta enorme necesidad de desquiciarlos y por qué tienen esta necesidad de pensar diferente a ellos. Y me parece que el abordaje de la prevención desde la escuela para padres, desde la teoría del apego y el conocimiento de la adolescencia y todo esto me parece algo muy, muy interesante. Y también mucho, Susana, me interesa mucho el tema del trauma complejo y los traumas que actualmente se habla mucho, ¿no? Sobre lo que es el trauma complejo, que es estas historias donde vemos no solamente un trauma, sino más bien una vida llena de traumas, donde un trauma se va con el otro. Hay un autor que a lo mejor si no lo conoces te lo recomiendo, que es Sándor Ferenczi, claro, que él justamente habló, ¿no?, del trauma temprano, y hemos tenido acá en el programa colegas de España y de Argentina, pero bueno, yo creo que, digamos, cada vez más lo que nosotros vemos son patologías mucho antes del Edipo. Cuando se decide tener un hijo solo o acompañado, ¿qué se pone en ese hijo? Entonces, cuando la persona empieza a tomar más conciencia, se evitan un montón de cosas. Pero creo que es muy importante lo que estás haciendo, y lo estás haciendo en Distrito Federal. Sí, pero lo hago mucho online. Lo hago mucho online también. ¿Y que, digamos, te conectás con las escuelas o directamente a través de las redes? No, es más a través de los padres que están interesados en los cursos y los talleres, y los doy a través de Zoom. ¿Sí? Y es muy efectivo, ¿eh? Es sorprendente lo que la tecnología nos ha permitido hacer gracias a la pandemia y lo que los psicólogos y psicoanalistas hemos descubierto que podemos hacer a través de la tecnología. Total, porque tenemos, bueno, esto de podernos conectarnos nosotros y de poder intercambiar, ¿no? Realmente. Muchísimas gracias y bueno, te dejo para que cierres el programa con algún mensaje a la audiencia, con un tema tan difícil como vos trabajás. Yo lo que siempre trato de decir, Susana, es que detrás de la adicción hay mucho dolor. Detrás de la adicción hay una persona que está sufriendo, que a veces no es consciente de que está sufriendo, pero a veces sí. Y que tengamos una mirada compasiva ante las adicciones, una mirada comprensiva que ataque el dolor emocional más que la conducta. Y por otro lado, una cosa que también me gusta decir es que sí se puede salir de las drogas. Yo soy muy terco, soy muy perseverante, confío en el tratamiento y creo que no importa el nivel o el grado de adicción que tenga una persona, siempre es posible. Si tenemos un granito de colaboración por parte del paciente, hay algo y hay esperanza. Yo he visto mucha gente con problemas de adicción que han sido desahuciados por psicólogos, por psiquiatras, y yo tengo una mirada diferente. Yo tengo la impresión de que siempre se puede salir de eso. Y eso es lo que me gustaría decir. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo y nos vemos el año próximo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a la audiencia.
Peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.